Muy buenos días con todos y todas. Veo que los participantes al seminario de hoy, Desvelar la mistificación, casos de estudio en la sociedad contemporánea, están ingresando. Ya estamos a 15 participantes. Ahora el profesor Marrone ha sido un momento ausente, pero ahora llegará. Está en conexione desde Palermo. Ma io dovrei parlare in italiano, come ho detto, no? Eccolo. Entonces, yo dije que iba a hablar en italiano, así que ya tenemos al profesor Marrone. Buenos días, profesor. Ya se están conectando nuestro público. Ya somos más de 17, 18 participantes. Y yo soy la directora del Instituto Italiano de Cultura. Buenos días a todos. Ya que probablemente durante esta ocasión tendremos muchos nuevos amigos, muchos nuevos estudiantes de sociología o antropología o de las tantas facultades que hemos contactado durante estos días que nuestro instituto se conectó, se puso en contacto y tantos estudiantes que se han inscrito para participar en ese seminario. Así que ya que estamos todos aquí, quisiera aprovechar para agradecer al profesor Marrone, que es catedrático ordinario de semiología de la Universidad de Palermo, que estudia temas relacionados al sentido de los fenómenos que de alguna manera tienen tantos fenómenos que son tan conocidos por nosotros, tan familiares, sin embargo no todos y todas tenemos la posibilidad de reflexionar acerca de esos fenómenos con las herramientas específicas o a través de las disciplinas específicas para estudiar fenómenos como el branding, las marcas, de lo que hablaremos el día de San Valentín, por ejemplo, que será un día muy interesante el día 14 de febrero. O también queríamos hacer preguntas específicas a esas al profesor Marrone, entonces aprovechar esa plataforma. O tal vez el día de hoy que vamos a hablar de tratar de regresar a los orígenes de las relaciones más genuinas y más auténticas con la naturaleza, ¿no? Y todo, dónde encontramos, dónde enfocamos la realidad en todo esto. Y porque esto puede ser leído en términos de el sentido, el significado, la comprensión por parte de la colectividad, ¿no? El sentido de la idea común y de la realidad. El tercer seminario, en cambio, es que se va a llevar a cabo este viernes, el viernes 16, se dedicará más en los temas de la flojera como valor, como desvalor, el día de hoy, como la flojera, eh, en el día de hoy es un modelo, un nuevo modelo del tiempo libre, inclusive como fuente o modelo de vida que podría volverse un trabajo, ¿no? Esta pereza. Y estas son todas, pues, preguntas, hipótesis que nosotros, pues, disculpen un momento, déjenme apagar el teléfono. Y estos elementos son aquellos que sin querer, sin estar tan conscientes, pues, de ellos, sin embargo, forman parte de nuestra vida cotidiana. Y para ello, el profesor Marrone nos va a ofrecer nos va a dar un punto de vista muy original. Va a ser una lectura a través de instrumentos disciplinarios que son propios de la semiología. Agradezco mucho también, que es muy importante ese agradecimiento a la Universidad de Lima, y a la Facultad de Semiología del profesor Calderón, que nos propuso esta colaboración. Y es más, quisiera mencionar también una conferencia que se llevará a cabo de manera paralela con estas conferencias que ha organizado el Instituto Italiano de Cultura. Habrán unas conferencias que se darán en la Universidad de Lima y todos invitados a participar. Tenemos un link al cual pueden seguir para inscribirse. Nosotros hemos permitido inclusive la permisión inscripción al público en general, sin embargo, esta es una conferencia abierta a todos los interesados. La inscripción nos sirve para poder otorgarles a la finalización de las conferencias del seminario un certificado. Entonces, los que ya se han inscrito van a tener un certificado de participación. Sin embargo, el seminario es abierto, es libre para todos y todas. La conferencia de la Universidad de Lima iniciará cuando termine esta de aquí y se llevará a cabo desde las 11:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Y el día de mañana también desde las 11:30 de la mañana hasta las 2:30
también tendremos en la Universidad de Lima y luego el día jueves 15 también nuevamente a la Universidad de Lima con esta conferencia que se llama Gustoso y Sabroso, justamente que propone esta temática acerca de la semiología del gusto, del sabor, igual también programados de las 11:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Sin embargo, el viernes el profesor Marrone regresa con nosotros en el instituto, así como el día de hoy a las 9:30 de la mañana para darnos su última conferencia. Pero justo después, a las 11 de la mañana, del mismo día 16 vamos a tener o vamos a llevar a cabo una mesa de redonda sumamente interesante porque vamos a intercambiar toda la experiencia que ha tenido el profesor Marrone con los alumnos y con los habitantes de Lima, del Perú, porque claro, esta conferencia está abierta para todos los participantes, para que se conecten desde cualquier parte del Perú. Entonces, durante la mesa redonda participarán el grupo de semiólogos de la Universidad de Lima, representado por 6 profesores que conforman este grupo de relatores. Entonces será muy interesante ver el resultado de toda esa experiencia, de todos estos días. Y quisiera concluir mi presentación diciendo que, bueno, creo que no logro encontrar el globo de interpretación, que es el icono para que escojan ustedes los idiomas de su preferencia. Tengo algunos problemas con la configuración, si tal vez Linko, mm, nuestro grupo de intérpretes nos pueden ayudar, porque no encuentro el globo, que es el icono para que escojan la Eh, direc- traducción. Directora, debería estar ahí, si no en más, creo que ahí puede aparecer el icono de traducción. Sí, Claro, porque tenemos el Zoom tiene un índice o una lista desplegable en los 3 puntitos. Ahí también pueden encontrar el símbolo de globo donde seleccionar su idioma de preferencia. Voy a repetir lo mismo en español para cualquiera que es nuevo en la utilización de Zoom. El tema de la interpretación, para quien no está así acostumbrado a esta plataforma, el último en el menú, en la parte baja de su pantalla, está más con 3 puntitos y luego está interpretación. Tiene que pulsar y darle clic a interpretación y español para quienes deseen escuchar el seminario en idioma castellano. Entonces agradezco al público que está saludando por muy numeroso, somos ya 26 personas conectadas y sin más le dejaría ahora la palabra, le pasaría la palabra al profesor Marrone de la Universidad de Palermo, de la Cátedra de Semiología, profesor principal para esta primera conferencia del seminario Desvelar la mistificación, que tiene como su tema Adiós a la naturaleza. Entonces, profesor Marrone, le passo la palabra sin más. Le passo la parola, professore, grazie ancora e staremo. Gracias, estamos aquí ya listos para escuchar su interesante conferencia, profesor Marrone, y muchas gracias por tan sentida presentación. Gracias por la invitación y también que me hizo el Instituto Italiano de Cultura, que me hizo mucho, mucho gusto, me dio mucho gusto, me siento muy honrado también por la Universidad de Lima, por su presentación. Me quisiera pedirles disculpas porque ahora solamente tengo una pantalla, seré solo una pantalla. Por motivos principales tuve que renunciar al viaje propuesto para visitar a Perú, que a mí me hubiese encantado, ¿verdad? Me siento tan honrado de, inclusive sin estar presente en su país, que me han invitado a compartir con el público peruano acerca de los hallazgos de mi trabajo. Ya se ha dicho durante estos 13 encuentros,
que se van a dar junto con el instituto, voy a tratar de contarles de manera bastante rápida, de manera somera, de alguna manera, qué es lo que he estado haciendo, trabajando en los últimos años, qué es lo que he escrito, ya que mi investigación se eh, basa en tres temas que parecen bien diferentes entre ellos. El primero es el relativo a la naturaleza, el segundo a la marca y el tercero a la pereza. Son tres temas bastante diferentes, ¿verdad? Pero son dos o tres maneras diferentes para enfrentar una cuestión que es integral, que es global, que es la cuestión de los mitos. Los mitos que hasta el día de hoy son parte de que son parte de nuestra sociedad, parte de la comunicación masiva, la comunicación de masa, aquella comunicación de avanzada, y que a pesar de todo continúa siendo la referencia del imaginario popular más antiguo que quisiera demostrar en esta conversación durante esta charla. Espero que nadie se asombre del hecho que, como siendo yo un semiólogo, voy a hacer algunos saltos que parecerán extraños, sin relación entre cuestiones teóricas, filosóficas, que también de alto nivel, de gran nivel. Es más, vamos a enfrentar un momento de teología también. Y por otro lado, también vamos a hacer referencia a la vida cotidiana, a los consumos de las redes sociales, de los medios y del marketing y de la comunicación. Así que sin más, entremos directamente en las cuestiones relacionadas con la naturaleza. Yo partiré de esta afirmación que puedo hacer, que ya marcará el pulso de lo que quiero decir el día de hoy. La naturaleza es como las épocas de San Agustín. Ustedes recordarán que Agustín, en sus épocas, en sus tiempos, estamos hablando en el año 300 después de Cristo, San Agustín en algún momento le pidieron, ya que usted es un gran filósofo, ¿nos puede explicar qué cosa es el tiempo? Eso le preguntaron. Y Agustín le dijo, mira, antes de que usted me lo pregunto, yo pensaba que lo sabía, pero ahora que ya me lo preguntó, no lo sé definir, no lo puedo explicar. Eso es una muy, como lo dijo Benedetto Croce a propósito del arte, dijo la misma cosa. Entonces yo diría que la naturaleza es esto. Todos sabemos qué es la naturaleza. ¿Qué más tenemos que hablar de la naturaleza? ¿Acaso no es obvio? Sin embargo, basta estudiar algunos idiomas, porque esto nos damos cuenta que no es así, porque es un concepto, un significado y una palabra que es tan evidente, sin embargo, no es un plano. Hay muchas contradicciones de este concepto sobre este concepto. Contradicciones que veíamos inclusive en la misma palabra, en la palabra sí, naturaleza en italiano, nature en francés, nature en inglés, es la misma palabra naturaleza en español, pero se revela como un mismo término, tiene intrínseco cuestiones que tienen sentidos diferentes, porque en italiano natura y naturaleza no significan lo mismo. En cambio, en español tienen una sola palabra, naturaleza, para ello. La physis del griego, como sabemos, es algo que tiene que ver con la generación. Entonces, en muchas lenguas, en muchas épocas, vemos ya que desde ya las palabras son cuestiones muy complejas. Entonces, comencemos con la vida cotidiana. Permítanme contarles para poder empezar dos historias pequeñas, porque las historias, la narrativa, los cuentos, hablan más de la historia en por sí, en sí, habla más de los intereses. Esta historia yo ya la leí desde un periódico hace años atrás, porque ustedes saben que los periódicos tienen este problema de llenar sus páginas. Entonces, ponen cuentos como este, pero también ponen noticias que son estúpidas, que son banales, con cosas que están ahí solamente para rellenar las páginas, que a la final, en realidad, es lo que hablan los franceses, lo llaman el fait divers, es decir, la migaja de crónicas, como le decimos nosotros, no curiosidades, no cosas relacionadas más con los eventos más extraños, más bizarros que noticias en sí. Entonces había una página completa de un periódico donde contaba esa historia que en Florida se incendió un árbol. Claro, ¿y qué noticia es esa? Pensarán. Pero la noticia es, o está, en el hecho de que este árbol pareciera que
fuese un ciprés, si no me equivoco, y pareciera que ese árbol tenía ya 5.000 años de antigüedad. Era el único árbol que estaba ahí mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y era un árbol prácticamente adorado por los habitantes de ese lugar. Estamos en Florida, que es, bueno, un territorio caribeño en esencia. Entonces, ese árbol era adorado como un tótem y veremos de qué significa esto. Y con el paso del tiempo se volvió un monumento donde todos los hombres políticos que querían presentarse o candidatearse a las elecciones presidenciales se acercaban a ese árbol y hacían un homenaje, ¿no? Entonces, y se volvió con el tiempo una atracción turística, el segundo Disneylandia, de la segunda atractivo Disneylandia, perdón, de Florida después de Disneylandia. Entonces, comenzaron a protegerlo, le pusieron una placa y le nombraron este árbol con el nombre El Senador. E inclusive le pusieron un pararrayos. Pero recordemos que el árbol, según la noticia, se había incendiado, se había prendido en fuego. Entonces, el título de este cuento se llamaba ¿Quién mató al senador? Y disculpen que me haya empezado esta conferencia con algo tan banal, pero van a ver que al final tiene una cuestión bastante interesante. Entonces, ese titular, ¿de qué trataba? ¿De un problema político, una crisis política o de un desastre natural? Y por otra cosa tonta, ¿no? ¿Quién le puso que tenía 5.000 años? Bueno, hay respuestas a esto, hay estudios de botánica que pueden establecer las edades de los árboles, pero nadie vio nacer ese árbol. Nació desde antes de la llegada de Colón y hacia antes de la llegada del ser humano moderno a esos parajes. Así que mantengamos en la mente este discurso, porque ya vemos cómo la naturaleza se da luego de una serie de elaboraciones culturales que la hacen nacer, la protegen, la destruyen, la ponen en valor, pero esa naturaleza no es más que el resultado de la palabra científica de la ciencia. ¿Ok? Ahora les cuento la segunda historia, que tal vez sea un poco aún más banal, pero interesante desde el punto de vista sociocultural. Eso es algo que me pasó personalmente. Yo me encontraba almorzando en un día domingo, conocen esos almuerzos domingo con tantas personas que muchas veces hay tantos invitados que no todos nos conocemos bien y yo estaba sentada frente a una señora muy simpática y tratando de comenzar la conversación le pregunté pues qué es lo que hacía. ¿No? Que iba a ser para sus vacaciones de verano y ella me dijo, mira, deja hacer, no me tortures con esas preguntas, yo ya no me puedo ir de vacaciones porque ya me volví la abuela de los perros. Y yo le dije, perdón, ¿en qué sentido abuela de los perros? Y ella me dijo, no, el problema es que tengo dos hijos que son grandes adultos, que tienen ya edad para casarse, son un chico y una chica, pero ellos no trabajan. O sea, mejor dicho, son precarios, no tienen un buen sueldo, ¿no? Tienen un salario mínimo, no se pueden casar, no pueden hacer hijos, no pueden mantener los hijos, mira, ni siquiera se pueden casar. En cambio, lo que han hecho con sus parejas, a cada quien ha adoptado un perro, que a mí parecía muy bien. Pero el problema es cuando ellos se van en la noche, o se salen en la noche, o se van de vacaciones, nos dejan a mí y a mi esposo los perros para que los cuidemos. Entonces, prácticamente yo estoy haciendo el papel de abuela, sin embargo, soy una abuela de perros. Esta historia podría ser hasta divertida, podría ser inclusive dramática y podría ser inclusive un chisme, ¿no? O algo que representa una condición, una nueva condición social. El problema del desempleo, por ejemplo, lo que significa el matrimonio, el tener que renunciar a los hijos o a tener hijos por cuestiones económicas. Pero lo que a mí me llama la atención, que tal vez no sea bonito, es que cuando cuento esta historia todos me dicen, sí, también para mí es así, porque parece que eso es algo que está muy difundido. Yo no soy un sociólogo en el sentido en sí de la palabra, así que no cuento con estadísticas, pero creo que no estoy diciendo nada de nuevo para quienes están oyendo esta historia. Muchas veces sucede que los perros, o por lo general las mascotas que nosotros consideramos nuestros animalitos, que sustituyen a los hijos de alguna manera
comienzan a ser parte de nuestras familias. Entonces, lo que me interesaba era qué es lo que sucede cuando una abuela es abuela de perros y ya no es abuela de niños o niñas. ¿Cómo es que los trata? ¿Como niños, como niñas, como perros? Es muy interesante. En ambos casos es muy interesante este ámbito, porque de alguna forma los perros se vuelven un poco niños sin serlo, pero ocupan ese lugar. Y los padres, y el doctor, y los juguetes, y la comida, todo cambia. De alguna manera, traduciendo, para utilizar ese término de traducción, traduciendo una configuración familiar, traduciéndola en otra. Y lo que interesa acá es que la relación parentesca, porque acá, recuerden, esta cuestión de la parentesca, se introducen elementos que en primera vista se considerarían que no son sociales, que no son culturales, pero son naturales, como son los perros o las mascotas. Entonces, estas dos historias nos cuentan mucho, nos dicen mucho. Es decir, desde ya, como ven, nos hablan de un árbol tratado como un hombre político, defendido, protegido, cuidado, pero destruido al fin y al cabo, y unos perros que están tomando el lugar de los niños, que comienzan a conformar parte de la familia. Así que desde ya vemos cómo se mezclan curiosidades, extrañezas, o tal vez ya para ahora son más normales de cuanto imaginaríamos antes, en la época de San Agustín, ¿no? De repente ahora podemos apoyarnos en el enunciado que nuestros tiempos son mucho más complicados y ahora somos seguros de que un árbol es una entidad natural, que un perro es una entidad natural y estamos seguros que los hombres políticos son entidades culturales y que los padres y las abuelas sean entidades culturales también. Tal vez esta indiferencia, y es aquí donde quisiera llegar, la diferencia entre naturaleza y cultura es menor, menos rígida de lo que nosotros pensáramos o pensaríamos. Hemos entendido que el objetivo de mi charla, de mi plática el día de hoy es muy sencilla, es de ponerlas a ustedes en esta condición donde les quito todo lo que es cierto, pero no porque soy malo, sino porque creo que esa es la tarea de quien, como yo, de alguna manera hace investigación científica, en la medida de lo posible. Y aquí es mi enfoque de investigación, la semiótica, o sea, la ciencia en las formas del lenguaje, en los discursos. Y por eso también está comprendida la ciencia de las redes sociales, de los medios de comunicación. Quitar certezas. Ese es el objetivo. Entonces, lo que yo quisiera hacerles notar es que el día de hoy estamos viviendo, experimentando una situación fuera de lo común, extraordinaria desde el punto de vista antropológica, porque estamos enfrentando una crisis. Desde un lado, como ya sabemos todos, el día de hoy hay una enorme pasión por la naturaleza, la ecología, el ambiente, la sostenibilidad, y hay una moda verdadera en base a esta naturaleza. En cambio, desde otro lado, vamos a hablar un poco cómo esta naturaleza es pervasiva. En cambio, por otro lado, esta misma naturaleza se pone en discusión por muchos estudiosos de avanzada. Sabemos que la naturaleza es pervasiva, omnipresente, y ahora está siendo discutida en el marco legal, en la ciencia, en la sociología, en la semiótica. Entonces, hablando desde el primer aspecto que hemos hecho referencia, que es el de la política. El día de hoy sabemos todos que, dependiendo de los diferentes lugares y países, en la política se pone mucha atención al tema ecológico y el tema ambiental. El que forma parte de mi generación, que es de mi generación, sabe que no ha sido siempre así. Hasta los años 70, la idea de introducir, de presentar el tema del ambiente dentro de lo que se llamaba o se denominaba la agenda política, es decir, considerar un tema que con relevancia política, hasta el año 70 era absurdo, era rarísimo. Sí, sabemos de manera muy genérica que los movimientos de derecha siempre han sido proclives a manejar estos problemas, estos intereses, pero los partidos de izquierda de los años 70 consideraban la ecología como un problema estúpido, una tontería.
nosotros nos preocupa, ellos se preocupan de los problemas de los sindicatos, de los trabajadores, de los salarios, del proletariado, de los campesinos. No nos ocupamos de naturaleza, eso no nos importa. Es más, defendemos las fábricas, las industrias, defendemos a los que contaminan. Claro, esto para tratarles de decir algo obvio, ¿no? Tratando de poner sobre la mesa algo que es bastante obvio, pero muy interesante. Si es que miramos no el pasado remoto o el pasado milenario, sino el pasado reciente. ¿Cómo es posible que durante tantos siglos este tema de la naturaleza no ha tenido pertinencia? Entonces, vamos a regresar al problema que tiene Verdi, ¿no? Recordémonos que esa es la cuestión de Verdi. Vamos a regresar a esto después. Ahora, más bien, hablemos un poco del cálculo del turismo. De la agenda política no vamos a hablar, pero en el campo turístico sabemos que hasta hace pocos decenios de años, generalmente, el turismo era sobre todo el turismo de monumentos, de arte. Ahora, sobre todo, es un turismo que se basa en paisajes, bellezas sin contaminación, búsqueda de aquellos lugares donde podemos perdernos. Y también esto, yo sé que es una banalidad también este tema, pero luego vamos a unir todo para crear un gran tema. Para mí también es algo nuevo, no es que todo ese turismo había antes. Antes te ibas, claro, de vacaciones a un lugar fuera de la ciudad, pero la idea de ir a buscar al encuentro de la naturaleza en cualquier lugar del mundo, o sea, la idea de encontrar lo puro, lo que no está contaminado, es algo nuevo. Otro tema, la moda, por ejemplo. Y bueno, los tejidos sostenibles, las pieles ecológicas, aun cuando son, vamos a hablar también luego de las pieles, más adelante, podemos decir que por definición la moda es cultura, es civilización, cultura en el sentido antropológico, lógicamente, pero se ocupa de la naturaleza, trabaja con la naturaleza. Cambiemos de tema, religión. Sabemos que el Papa Francisco, ha publicado muy pocos años atrás una encíclica que se llama Laudato Si. Como todos sabemos, es el inicio de una oración de San Francisco, bendito sea, o Laudato Si. Y ese es un libro que vale la pena leerlo porque a mi parecer es un libro muy interesante porque la idea de que un papa se preocupe del medio ambiente es algo nuevo. Eso nunca se ha hecho antes. O sea, eso ¿verdad? Verdaderamente ha tenido mucha repercusión y es un tema que nos interesa, porque ese no es un hombre cualquiera, es un papa. Si un papa escribe una encíclica sobre un tema que es popular, ¿no? Desde a primer vistazo, ¿no? Como lo es en la naturaleza y el medio ambiente, quiere decir que la iglesia se está poniendo a trabajar en esto y quiere decir que antes la iglesia no lo trabajaba. Entonces, el presupuesto de un libro de estos que haga tanta repercusión, que tenga tanta repercusión, antes nunca existió este concepto socio-religioso, además de cualquier, de un cura o miembro de la parroquia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Papa en esa encíclica? Dice que es necesario proteger a toda costa cualquier ser vivo que vive en este planeta. Pero, como todos sabemos, la religión católica, porque las otras religiones tienen otras configuraciones de origen, pero el mito de origen de la religión católica es que la naturaleza fue creada por Dios y regalada al humano. Quiere decir que Dios, como todos sabemos, desde el Génesis, el libro de Génesis, ha creado al hombre y le regaló el resto de la creación a él, porque el hombre, en la medida de todas las cosas, es el centro del universo. Entonces, ¿cómo podemos poner junto o aunar el problema del Papa con este concepto de que la naturaleza es un regalo del hombre y que tenemos que respetar a todos los seres humanos? Entienden que acá hay una contradicción, porque el Papa dice que hay una dificultad, porque no solo hay que cuidar al hombre, a todos los animales, a todas las plantas hay que cuidar. Y sabe que es difícil, porque como ustedes sabrán, los filósofos hacen una distinción entre dos tipos de ecología, aquella que habla la ecología light, ligera, y aquella que es la profunda, la deep ecology. La ecología light, ligera, es la idea que es necesario proteger el ambiente
porque de lo contrario, la especie humana va a perecer, va a fallecer, va a desaparecer. Entonces el objetivo, el medio para evitar esto es proteger a la natura, porque como el objetivo está en la sobrevivencia del hombre. Pero la ecología deep, la profunda, no tiene ese raciocinio, es mucho más radical. Según la ecología deep, hay que proteger a las especies vivientes aun cuando sean los enemigos del hombre. Lo que yo trato de decir con este enunciado es que la ecología tiene ya en sí un problema, encierra un problema filosófico muy importante. Cuando el ambientalismo pone en crisis el hombre centrismo, ¿no? Que el hombre está al centro del universo. El hombre definitivamente si trata mal a la naturaleza se va a arrepentir seguramente, pero no es que el delfín, el oso, el jabalí no me importan. Porque como todos sabemos, con esta idea de que la naturaleza es amiga del hombre y hay que protegerla, ha durado por más de 2000 años. Siempre se ha pensado que la naturaleza es amiga del hombre. No es necesario respetarla, como dice Giacomo Leopardi, ¿no? Porque el progreso de la civilización, o sea, el hecho que el progreso de la civilización se veía como una serie de etapas que había que alinear para alejarnos de los vínculos y construcciones de la misma naturaleza con sí misma y para con el hombre. O sea, sabemos qué cosa lo ha pasado con la era industrial, con la contaminación varia que está destruyendo, muy a mi pesar, la naturaleza en general. Pero eso es algo muy novedoso. Esa es una revolución enorme desde el punto de vista antropológico. Y por eso es que es tan compleja de poder enfrentar, de poder desarrollar. Bueno, continuemos porque hemos hablado de política, turismo, de moda, de religión y ahora tomemos el sector de la alimentación, este campo de la comida, porque ya está de moda, esta gran moda de la comida biológica ha invadido todos los supermercados, todos los distribuidores, desde el mercado más pequeñito, el del mercado de barrio, de distrito, ya están trabajando sobre esta idea de orgánico, de biológico, biodinámico, respeto a la tierra, ¿no? Hasta un punto, y mañana vamos a volver a hablar de esto, que ya sabemos, aun cuando no lo decimos en voz alta, que el biológico se ha vuelto una marca, se ha vuelto una marca, un sello que se inserta dentro del paquete del producto o sobre cada uno de los productos que se venden a granel como prueba de que es natural, aun cuando la comida biológica cuesta muchísimo más que la comida cualquiera. O sea, yo estoy dispuesto a pagar por tener algo biológico, comer algo biológico. Entonces, el valor de la naturaleza también es monetizable a este punto. Y vamos a verlo mañana cómo hay técnicas para crear todo esto. Hay técnicas artísticas y de comunicación que nos sirven a crear este valor. Pero también hablemos de por ejemplo, de esa moda del vino natural, que ya va más allá de la uniformación, estandarización del vino de mesa. Ha habido un momento donde el Cabernet ya sabía igual si es que lo comprabas o lo producían en Sudáfrica, o lo hacían en Chile o en Francia o en Nueva Zelanda, sabía igual. Habíamos llegado a un punto donde el sabor del vino se había uniformado. Y claro, no es el caso porque tenemos que respetar nuestra biodiversidad. Entonces regresemos a la idea de que cada vino tiene un territorio de referencia, etcétera, etcétera. Pero finalmente, esto se lo pregunté a muchos amigos que son expertos de vino, son enólogos y críticos, y les pregunté, no, perdóname, pero Hemingway, el escritor, como ustedes saben, le amaba beber alcohol y decía que el vino es el invento más grande de la civilización humana. O sea, es difícil decir que el vino sea natural, porque el vino no se encuentra en estado natural. El vino es el éxito de una transformación cultural de una sustancia natural, pero el vino no es un elemento natural. Si ustedes han visto una vid de uva y tomen cualquier vid y para hacer vino, su vino va a ser horrible.
sea, no es que puedes usar cualquier vino y solamente tienes que aplastar las uvas para hacerlo, necesitas técnica. Y disculpen mi léxico, que tal vez eso es un poco fuerte, pero si yo le pregunto a un crítico de vinos, ¿qué significa el vino? Esta persona me respondió, mira, es un vino natural, es un vino que tiene es una uva, una vid que tiene para crecer el mínimo de intervención humana y en su proceso de elaboración del vino tiene menos de intervención humana. Lógico que la presión, el hecho de presionar la uva, ya es una intervención humana. Entonces, hablando de marcas y centrándonos en el sistema de consumo, ahora los mismos distribuidores dicen, ahora se vende más vino. Hace, hace un minuto hablábamos de la moda, ¿no? Del vestido. Pensemos en los automóviles, en los electrodomésticos, hasta los teléfonos celulares ya son naturales. Entonces, bajo esa óptica, o sea, déjenme explicarles. No es que son naturales, sino que son un llamado a la naturaleza. Lógico que no es algo, no son algo natural, pero se consideran naturales porque están muy cercanos a la idea de sostenibilidad en respecto con el ambiente. Mire cuántos pasajes hay. Si alguien me dice, esta piel, este abrigo de piel es ecológico, entonces los nombres del marketing, están mucho más adelantados por un motivo muy simple. Nosotros podemos poner todo el tiempo que queremos filosofando y discutiendo, haciendo seminarios y conferencias. La gente de marketing está ahí y en un par de días tienen que resolver un problema, decidir una palabra. Por ejemplo, si todos los pañales, si todas las galletas, si todos los detergentes, si todos los carros dicen ser naturales, dicho que, claro, teniendo en cuenta que hasta decir lo contrario, estamos en un régimen de competencia, ¿cómo vamos a diferenciar entre todos estos productos? ¿Qué diferencia hay entre una galleta ecológica y otra, entre un automóvil sostenible y otro, entre una piel ecológica y otra? Es un problema de marketing, es un problema de comunicación. El marketing está comenzando a descubrir algo sobre lo que quisiera volver a hablar de acá 5 minutos, que es un hecho que se llama multinaturalismo. Me parece algo absurdo. La idea de que no exista una naturaleza, sino muchas naturalezas. Una vez, con amigos, con colegas, trabajamos sobre investigando, analizando el empaque de las galletas, sobre todo aquellos de los productos biológicos. Y aquí nació un problema. Estos palitos, estas galletitas, ¿cómo se diferencian de estas otras? Si ambas dicen ser ecológicos, o sea, naturales, quiere decir que deberían de ser iguales. Sin embargo, no. Están en diferentes lugares del supermercado, con marcas diferentes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo natural de una galleta entre lo natural de otra galleta? La diferencia está en el empaque, en la bolsa. Entonces comenzamos a analizar los colores y resultó, porque ya saben cuál es el color, ¿verdad? Lo habrán visto, está en cualquier empaque, el color principal de la ecología, ¿verdad? Al menos en Italia y en los países en los que yo ya he visitado. El color es el color colonial, ese beige colonial, un poco estereotípico, no es el verde, el color verde. El verde, porque ustedes podrían decir, bueno, la naturaleza es verde, pero la naturaleza nunca ha sido verde. Los griegos pensaban que el mar tenía el color del vino, según sus conceptos. Los griegos, hasta a la era del romanticismo, el verde se volvió el color de la naturaleza gracias a los poetas románticos que se sumergieron dentro de los bosques. ¿Ustedes saben cuáles eran los colores de la naturaleza años antes? Los colores del aire, del agua, de la tierra y del fuego. Estos 4 elementos aristotélicos, si queremos llamarlos. Pero que bueno, no forman parte de nuestra charla del día de hoy. Entonces, el marketing, la comunicación,
La marca, porque también biológico, es una marca. La comunicación de la marca se pone ese problema de diferenciar y de un lado tenemos el problema comercial y por otro lado el problema ético, la sostenibilidad, que es una palabra fea. En francés se dice durar, como francés. No sé cuántos de ustedes hablan francés. La idea del trabajo, de la aproximación, de este pesar, de esa sostenibilidad, ¿no? Es que compone esta palabra, tiene un problema ético. No es un problema estético, ni siquiera es un problema de salud, ni un problema político a este punto. Sí. Entonces, antes de pasar a este otro punto, el punto de los saberes que han transformado todo esto, los conocimientos que han transformado todo esto, quisiera decir también que el día de hoy, la mayor parte de las llamadas ciencias humanas y sociales, sociología, antropología, psicología, lingüística, historia y demás, insisten mucho sobre el tentativo de volverse ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, y lo hacen a través de una operación que hasta el día de hoy nos hacía pensar que todas las culturas son diferentes, que tenemos que respetar la diversidad y las diferencias, pero al fin y al cabo todos los hombres tienen la misma base biológica. Pensamos al gran éxito que han tenido las ciencias neurociencias, no llaman neurociencias, que son sumamente interesantes, que están contando un montón de temas muy interesantes acerca de nuestro cerebro, pero ellos, de manera equivocada, piensan que todos los hombres y mujeres tenemos el mismo cerebro y sustancialmente todos tenemos los mismos impulsos, los mismos deseos, las mismas pasiones y somos los mismos. Pero hay diferencias culturales. Bueno, pasemos al siguiente punto de nuestra reunión, el punto un poco más técnico de esta conversación. Delante a esta manía que tiene, manía de naturaleza, ¿no? Esta manía de esta moda, de este eufórica de la naturaleza que se ha expandido en la religión, en la política, en el consumo, en el turismo, por todos lados, y las demás ciencias humanas. Eh, Frente a todo esto, encontramos a una serie de grandes estudiosos en antropología, y especialmente en sociología y en filosofía, los que poco a poco, y esto es algo muy novedoso, me refiero a los últimos 20 años, han iniciado a predicar, a decir que esta idea de estos multinaturalismos no es tan extraña, no es más extraña de lo que pensamos. Y en este supuesto les voy a contar dos historias, una contada por un gran antropólogo francés que enseñaba una materia que se llamaba en esa época perdón, antropología de la naturaleza, en la Universidad de París. Philippe Ascola, un gran antropólogo que contaba, compartía, mejor dicho, recordó un cuento de Richaud, un escritor francés que estaba en un pequeño bote en el río Amazonas, que es durante mucho, mucho tiempo, hasta que finalmente llegaron a la ciudad de Belén, o al puerto de Belén, sobre el río, es una aldea sobre el río, y una señora de la tribu Amazonas encontró a esta señora, entró con ella a la ciudad, llegó al parque de la ciudad de Belén y dijo, finalmente la naturaleza. Pero Richaud le dice a la señora, ¿no? Pero usted vive en el Amazonas. Y ella dice, no, pero esa no es naturaleza, eso es jungla, es un caos. Esto es naturaleza. En este parque vemos la naturaleza. Y ustedes pensarán, la señora qué rara que es. No, los raros somos nosotros, que creemos que la jungla es la naturaleza y no el parque. Al fin y al cabo, ¿quién decide qué es naturaleza? El hombre, en base a su cultura. Entonces, Descola se ocupó mucho de los Ashoar o los jíbaros, que son tribus indígenas que se encuentran en Sudamérica,
que se conformaron a lo largo del río Cahuapi, y este antropólogo pasó mucho tiempo intercambiando con estas poblaciones indígenas, con estas etnias muy pequeñas, Ashuar, y se volvió amigo de un muchacho que se llamaba Chumpi, que un día estaba muy, muy triste. Es más, estaba hasta desesperado porque su joven esposa fue mordida por una serpiente sumamente venenosa, que por lo general no se encuentran ese tipo de serpientes alrededor de su aldea, en los alrededores. Ah, ya regresó el profesor Marrone. Disculpen, perdimos la conexión por un segundo, pero ya lo escuchamos muy bien, gracias. Y quiero aprovechar para preguntarle hasta qué hora terminamos la presentación para poder empezar con las preguntas del público. Sí, 10:30, 10:40. No, no hace falta acelerar. Con calma, tenemos tiempo. Nos vemos dentro de poco, gracias. Entonces les contaba la historia de Chumpi, que estaba muy angustiado porque a su mujer lo había mordido esta serpiente venenosa, porque él había entendido que no era algo fatal, ¿no? Había pasado. Para él esto no era una fatalidad de que le había mordido la serpiente, era una venganza del espíritu protector de la naturaleza, y le confiesa a Philip que el día antes encontró un fusil y mató un montón de monos con ese fusil. Y el antropólogo le dice, de escuela le dice, ¿qué problema hay? Y Chumpi le dice, yo me volví loco al tener este fusil, me hice llevar por este sentimiento y maté a una serie de monos, pero hay un pacto entre nosotros y los monos, porque en el fondo los monos son nuestros parientes, son como nuestros cuñados, ¿sabes? Que están ahí, pero no son nuestros, ¿no? O sea, el esposo de mi hermana, sí, es parte de mi familia, sin ser de mi familia, ¿verdad? No es un pariente consanguíneo, no es un consanguíneo. Y el problema era que los Ashuar son animalistas. Ellos consideran cualquier especie viviente como que tuvieran un alma. Son animistas, perdón, no animalistas. Consideran que todas las cosas vivientes tienen alma, así que a los monos no se les pueden destruir, matar, porque esto va en contra del respeto general que hay en todo el ecosistema. Entonces, Descola escribe en base a esto este libro que se llama Más allá de la naturaleza y la cultura. Se encuentra en inglés, en francés, en muchos idiomas, y aquí explica cómo las diferentes culturas tienen una diferente idea de lo que es la naturaleza y tienen una manera difícil de vivir la naturaleza, de considerarla. Están esos animistas, que son este grupo de personas que creen que nosotros como humanos, así como los otros seres vivientes que no son humanos, tenemos en síntesis la misma capacidad cognitiva, la misma alma, como le llamaríamos ahora, pero mantenemos diferencias físicas. Nosotros nos presentamos como hombres y ellos se presentan como animales, pero sustancialmente tenemos la misma alma. Y de escuela dice que eso no es algo típico solamente de algunas etnias de las Amazonas, lo encontramos donde sea, lo encontramos en la zona subártica que va hasta el Antártico, desde la Siberia hasta la China, pasando por Malasia, por Mongolia, muchas islas en África. Entonces, al contrario del animismo, encontramos el naturalismo, que es nuestro concepto, el hecho que los otros y los animales cognitivamente somos diferentes, pero como ya decíamos antes, tenemos la misma base y conformación biológica. Luego existen otras dos corrientes, una que se llama ontología, que es el totemismo, o el que a través del cual nosotros y los animales somos iguales desde el punto de vista interior como exterior. Lo que hablábamos del vino natural, lo que hablábamos del senador,
todos somos iguales porque todos pertenecemos al mismo territorio, ese tótem. Y luego es el analogismo, que es un gran pensamiento del Renacimiento, antiguo, que dice que en sustancia vivimos en un mundo multinatural. ¿Entienden este término que fue acuñado desde el punto de vista multicultural? No es que hay muchas culturas, hay también muchas naturalezas. Lo que descubrieron siquiera los hombres de marketing, como lo hablábamos hace un momento. De estos hay muchos, señores. Hay un gran antropólogo llamado Eduardo Ribeiros de Castro, argentino, y que es profesor de antropología en Río de Janeiro. Y él fue quien acuñó esos términos de multinaturalismo, multiculturalismo, y él también estudió a los jíbaros y brevemente insistió mucho sobre esta idea que él, de manera provocatoria, metafísicamente llama a los jíbaros caníbales, no porque sean caníbales, sino que recordar esa idea de que tienen modo de pensar solo de ellos, ¿no? Nos- Nosotros somos naturalistas, pero deberíamos de ser multinaturalismos. Hay otros señores, un gran personaje que desapareció el año pasado, el señor Latú, que es un sociólogo, un semiólogo, que decía, ¿no? Retomando la historia del senador, porque nosotros lo que consideramos naturaleza es el éxito de la palabra científica. Es la ciencia lo que nos dice quién es la naturaleza, qué es la naturaleza. Entonces, la naturaleza que estamos viendo es nueva, y eso es lo que dice este académico, que la naturaleza se inventó en el 600. No es que antes no había, es que no existía la idea de naturaleza, así como la idea de cultura se dio en el 800. La ciencia es algo moderna, con el experimento. La cultura nació con la antropología. No hay una oposición entre naturaleza y cultura. Tour dice que la ciencia es el éxito de la negociación y contratación de eventos diferentes entre diversos científicos, de la jerarquía entre los científicos. Él una vez hizo algo muy interesante. Fue al Instituto Salt Lake en Estados Unidos y comenzó a hacer sus veces de antropólogos dentro de un laboratorio de endocrinología. Y fue muy divertido para él porque hubieron muchos problemas entre colegas, peleas, historias de amor, había jerarquías, había hasta la dictadura del jefe de la división, la ansiedad para conseguir financiamientos. O sea, lo que viven día a día los científicos, ¿no? Que están con su bata blanca de laboratorio y van ahí todos los días. Y no es que están todo el día sentados en la computadora, ¿no? Hay muchas otras cosas más que lleva al científico a hacer ciencia y por consiguiente a hacer naturaleza o a definir la naturaleza. Entonces, ¿cómo es que podemos organizar estos conceptos para poder concluir esta oposición? Por un lado, y esta euforia, no esa euforia, por un lado, esa moda de la naturaleza, y por otro lado, personas que con argumentos muy importantes y muy interesantes nos indican que la naturaleza no es que no existe, es más, hay muchísimas, hay demasiadas. Cada quien tiene su propia naturaleza. Cada uno de nosotros tenemos más de una naturaleza. Uno puede decir, bueno, muy bien, yo podría ser un investigador científico, un naturalista, puedo consultar el horóscopo en la mañana, entonces ser un astrologista y tener un gato en mi casa, o ser animista. Entonces vivimos en un mundo que es complejo y eso es obvio, donde sobre todo ahora que estamos en situaciones de interculturalidad tan fuerte, porque todas las culturas están eh, fuera de nuestra casa, con nuestros hijos en la calle, donde se imponen problemas de negociación, de mundo común, mundano. Hay otro científico que quisiera presentarles. Ella es, ella es belga, se apellida Depré, y se ocupó mucho, estudió mucho a los animales.
la etología, el discurso científico de o para con los animales. Y ella ha estudiado mucho con otras personas, con otras personalidades, que no tengo tiempo de citarlos a todos en este momento, pero estudiaron un fenómeno sumamente interesante. Sabemos que durante los años 70 y 80 se descubrió que algunas especies animales estaban en extinción y comenzaron a protegerlas. Los lobos, los jabalíes, los osos, los castores, los papagayos. El problema es que gracias al hecho de que esas especies han sido protegidas, se han reproducido muchísimo y ahora se han vuelto molestas. La Francia está llena de lobos, en los Apeninos italianos también, jabalís, hasta por las calles. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Les disparamos, volvemos a matarlos, porque los periódicos están llenos de esas noticias de los osos que han ingresado dentro de urbanizaciones eh, y que, bueno, han atacado alpinistas, montañistas. Y bueno, ¿cómo podemos entonces crear un mundo común? ¿Cómo podemos instaurar una relación no de descontinuidad, no de fractura entre naturaleza, cultura, entre nosotros y los demás seres vivos? Sino que eso es justamente sostenibilidad, de poder tener a los lobos y contemporáneamente poder tener ovejas. Entonces, la política, el análisis sociológico de la política debe recrear una idea de mundo común que no sea solamente un mundo para uno, sino una situación donde estamos hombres y animales y tenemos que volver rebalancear nuestras relaciones entre nosotros. O sea, no existe una idea de especies, existe una idea de vida, ¿no? Y aquí quiero concluir proponiéndoles una pregunta. O sea, me la voy a hacer a mí mismo. Hay un problema filosófico detrás de todo esto, un problema que es muy complejo, como cuando les propuse la tesis del autocentrismo. Hay una tendencia de alejarnos del autocentrismo, de respetar a los demás seres vivos, a considerar a todos como parte del mundo común, mientras que se defienden los derechos de esas otras vidas. Derechos. ¿Derechos? Saben que, para citar a esta frase de Kant que decía que el imperativo categórico de cada ética que se respeta es la de tratar a los hombres como fin y nunca como un medio. Y eso es muy junto. Y Manecio fue un grande príncipe. ¿Y qué pasa con los demás seres vivos entonces? Los otros animales. Antes no había ese problema. Esos tipos de problemas no. Antes estaba el hombre al medio. Y nos volvemos vegetarianos y animalistas y nos volvemos contrarios a muchas corrientes y nos hemos vuelto ambientalistas. Entonces tenemos que defender a todos los otros seres vivientes, porque todos deberían de ser fines y no medios. Pero acá se pone un problema. Tenemos que defender una ética que defienda a los animales, una política para defender a los animales y crear un derecho para los animales. Entonces creo que acá la pregunta es bastante clara, ¿verdad? Entonces el derecho no es una categoría netamente humana. Entonces, si yo tomo el derecho y lo aplico a los animales, no estoy nuevamente siendo antropocéntrico, no estoy proyectando sobre otros seres vivientes una institución que no les pertenece, que no es de ellos. La naturaleza no es el lugar de la felicidad y de la alegría y donde todo está bien. La naturaleza es un lugar también de los predadores, de la violencia, de la angustia, del sufrimiento. Entonces, aplicar categoría de derecho una vez más significa inventar una naturaleza que es la que nosotros pensamos que deba de ser naturaleza. Y acá hay este libro que yo escribí, como conclusión, que escribí en mi libro, que en este momento deberíamos de decir adiós a la naturaleza. Entonces, muchas gracias por su paciencia y por escucharme. He terminado exacto, puntual a las 10:30, así que podemos abrir el micrófono a las preguntas, pero no se pregunte, profesor Marrone, podríamos quedarnos a escucharlo todo el día sin problema.
Y claro, lamentablemente tenemos que cerrar nuestra sesión a las 11 de la mañana, así que por ahora quiero agradecer al profesor por tan interesante conferencia con la cual aperturamos este ciclo de la desmitificación y casos de estudio de la sociedad contemporánea. Nos quedan, bueno, tenemos 40 participantes conectados. Muchas gracias a cada uno y cada una de ellas. Muchos de ustedes han hecho muchas preguntas. Ah, sí, hay algunas preguntas en el chat que no he logrado leer, pero sí, eran preguntas un poco más prácticas, que podemos responder en el instituto, pero quisiera preguntarle al público que pongan las preguntas para el profesor Marrone, que hagan sus preguntas, sus comentarios luego de esta primera conferencia. A ver, nos llega la primera pregunta. ¿Cómo es que podemos pensar o entender el concepto de multinaturalismo en las condiciones actuales de la economía mundial, cuando muchos países quieren tener todas las fuentes y todas sus fuentes de energía desde los recursos naturales? Esa es la pregunta que ha hecho en perfecto italiano el señor Rodrigo Rojas. Entonces, el primer desafío de este primer round de preguntas, bueno, yo lo agradezco mucho porque es una pregunta muy compleja, muy difícil, una pregunta de 1000 puntos, como decimos en italiano. Bueno, no veo que haya una contradicción. Es más, yo creo que es al otro lado. El multinaturalismo no es relativista. ¿Qué significa? No significa que cada quien hace lo que quiere. Es exactamente el contrario. Así como el multiculturalismo, al final, tampoco lo sea. Hay épocas diferentes donde hay multiculturalismo, donde se dice que yo soy mejor que ustedes, y ese es el racismo, como hay multiculturalismo que dice, bueno, juntémonos, dialoguemos. Tal vez podamos tener un conflicto, pero luego encontraremos modos de convivir. El multinaturalismo es el mismo, es la idea de eliminar este fantasma, este, este fantasma hipócrita de alguna manera, construido a, a propósito, ¿no? Bajo esa ideología, a nombre de la naturaleza, cosas extrañas, cosas hermosas, pero me he perdido un poco en la pregunta, en tratar de darle respuesta. Claro, muchos países toman sus fuentes de energía desde los recursos naturales, eso está muy claro, pero aquí el problema es el tipo. ¿En qué tipo de mesa nos sentamos? ¿En qué mesa redonda vamos a participar? ¿Qué tipo de negociación queremos llevar a cabo entre todos los actores, animales, humanos, no animales, que están involucrados en este proceso? Esos recursos que llamamos naturales, ¿qué relación tienen con los países, con las fronteras? ¿De qué manera la economía mundial debería, por así decirlo, tomar en cuenta los recursos naturales y generalmente al ambiente? ¿Hasta qué medida debería tomarlo en cuenta? Hablemos de ese negocio multinacional, como es el petróleo, que también es parte latente de este problema, ¿verdad? ¿Hasta cuánto tenemos que destruir o cuánto debemos destruir el planeta para hacer posible que el hombre continúe sobreviviendo, ¿no? No hay respuestas equivocadas aquí. Cada quien piensa y dice lo que para nosotros es lo más correcto, pero lo que en términos filosóficos, políticos, se discute el día de hoy, el problema de un mundo común, de un mundo que no es común, entonces no es estable, es un mundo que cambia, es una entidad con muchas entidades que entran y salen, entonces espero haber provisto una respuesta. Definitivamente no es definitiva, ¿no? Esta pregunta es muy importante, no tiene respuestas definitivas, pero a mi parecer no veo una contradicción en tener o necesitar utilizar recursos naturales y ser multinatural. Depende del enfoque, porque tiene muchos enfoques diferentes esta relación. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque lamentablemente tengo un problema con el chat.
No puedo leer los comentarios. Sí, yo tampoco veo más preguntas. Bueno, en todo caso pueden usar también hay un recuadro de preguntas y respuestas habilitado que también pueden utilizar para hacernos llegar sus comentarios en vez de utilizar el chat. Nuevamente, a todos los participantes, esta es la última oportunidad de hacer preguntas al profesor Marrone. Bueno, si es que no hay más preguntas, en todo caso quisiera tomarme 5 minutos más para continuar desarrollando algunos temas sobre una de las cuestiones que lancé, pero que no tuve tiempo de resolver. Sí, por favor, profesor, adelante. Contamos con el tiempo. Me refería a través, quería hablar de los dispositivos semióticos a través de los cuales se puede crear ese efecto de naturaleza. Cuando decimos que los productos en los supermercados y en las tiendas son naturales, ecológicos, ¿qué significa eso? Cuando hablaba de la naturaleza, ya hice mención un poco, me referí un poco a esto. Permítame contarles estas historias personales. Me encontraba en un hotel en un país de Europa y como saben, hay siempre en los cuartos de hotel te dan pues un bloc de notas y un lapicero. Y en este caso, lápiz que me dieron tenía una marca encima que decía lápiz ecológico, pero estaba hecho de plástico. Entonces la pregunta, ¿qué tiene de ecológico si está hecho de plástico? No hay nada peor que el plástico, ¿verdad? Bueno, parece que había una pregunta, pero bueno. Entonces, ¿es ecológico? No porque está hecho de animal, o como la piel ecológica, el cuero ecológico, no está hecho de animal, por eso es ecológico. Ese es el concepto. El lápiz no está hecho de madera, no es ecológico. Entonces, este recurrir al ambientalismo, a la sostenibilidad, etcétera, está relacionado a un pequeño dispositivo lingüístico que se encuentra en un adverbio. El adverbio es sin, sensa, sin. Todo se ha vuelto sin. Dense cuenta, sector alimentos, por ejemplo. Sin grasa, sin gluten, sin glutamatos, sin azúcar, sin aceite de palma, sin colorantes, sin salsas, sin polifosfatos, sin aditivos, sin conservantes. Quiere decir que sin gluten es para los celíacos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se venden cada vez más problemas sin gluten y hay cada vez menos celíacos? Hablen con cualquier distribuidor de estos productos y les dirán que los productos sin gluten se venden muchísimo, extraordinariamente bien, pero no hay, felizmente, o sea, lamentablemente hay pacientes que sufren celíacos por el gluten, pero no hay tantos. Con los cosméticos, sin silicona, sin petróleo, sin parabenes, sin lágrimas, ropa, algodón sin tratamiento tóxico, vestidos sin sustancias o telas sin sustancias contaminantes y no sé qué, sin probar en laboratorio, detergentes sin amoníaco, sin formaldehído, combustibles sin plomo, pinturas sin solventes. Confecciones sin confección, o sea, confecciones, bolsas, ¿no? Bolsas, paquetes sin usar los sólidos materiales. O compras algo en paquete que no viene ya empaquetado, mejor dicho. Entonces todo es le faltan algunos comportamientos, el touchless, o sea, sin tocar, ya no tenemos que tocar las cosas. El cajero automático o la tarjeta de débito o las apps de pago que ya sustituido el dinero. Los ascensores que simplemente se van sin que tú machuques ningún botón. Hacer check-in sin ir a estar en el aeropuerto. Acceder a muchos servicios sin necesidad de contraseñas. Entonces les quiere decir que ahora tenemos un gran confusión por este adverbio, el sin.
¿Y por qué es un problema? Esa es una idea que nos dice que tenemos que purificarnos, que tenemos que quitar lo más que podemos de nuestras vidas, que tenemos que quitar, eliminar sustancias. El aceite de palma, por ejemplo, yo no tengo idea que tiene aceite de palma. Entonces, ahora cuando estoy en el supermercado y estoy caminando por las góndolas y veo cualquier cosa que dice sin aceite de palma, automáticamente lo compro. En cambio, en los años 60, la historia era al revés. Todo tenía, ¿no? Pasta con gluten, el pasta de dientes con flúor, las galletas con vitaminas, las salsas. Hemos vivido y hemos tenido una confianza con la abundancia, con tener más, ponerle más cosas, de ir a buscar algo más, ¿qué me da más? En cambio, ahora este sentido se ha transformado en un sentido de buscar pureza, rechazando cada vez más la industrialización, las cosas artificiales. Entonces, por eso tal vez la naturaleza se ha vuelto esto el día de hoy. Y quiero leer esta frase para poder cerrar mejor este discurso y muchas gracias por su atención. Esto era lo que quería decirles. Bueno, yo soy celíaca. Aquí estoy. Sí, pues, y como celíaca conozco muy bien el problema que ha sido inclusive creado por los diferentes niveles de calidad de las comidas propuestas como comida sin gluten, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y quisiera confirmar que lo mejor, sobre todo cuando uno tiene pues una condición física o alérgica como los celíacos, es tener que cuidarse nosotros mismos, por sí mismos, ¿no? Utilizar pues fuentes alimenticias que naturalmente vienen sin gluten, ¿verdad? Pero sí, es un discurso sumamente verídico. Bueno, estamos recibiendo todas las prescripciones para la semana de conferencias, muchas gracias. Y sí, como usted lo ha propuesto, profesor Marrón, ese discurso del zinc se también relaciona con la nueva desconfianza que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Antes era un valor, un producto industrial, el producto novedoso, el producto que venía empaquetado, que te hacía ahorrar tiempo, ¿no? A las cocineras, un producto que jugaba pues a favor de la emancipación femenina de alguna manera. Ahora, en cambio, hay una desconfianza hacia esos productos porque se entiende o se piensa que esos productos son o dañinos por la salud o dañinos para el medio ambiente o dañinos en general o el fruto de experimentación animal, por ejemplo, producto de la experimentación con animales. Más o menos por ahí vamos. Entonces, nosotros no sabemos en realidad hasta qué punto llega la verdad, el grado de verdad que conlleva esos productos, porque justamente habrán autoridades que hacen control también de esas calidades, para no hablar de sin vacunación, libre de vacunas, que es ahora la nueva, el sin vacunas para los productos alimenticios cárnicos. Sí, claro, ahí hemos llegado a niveles muy, muy álgidos en esta tendencia. Así que todo esto conlleva nuevos mecanismos, nuevas discusiones inclusive, nuevos enfoques que tienen que ser que después son manipulables, ¿no? Mecanismos que las fuentes de información recogen y sobre los cuales ya no hay verdad. Por ejemplo, los entes reguladores de la prensa escrita no son los mismos que para las redes sociales. Las redes sociales tienen otro tipo de, eh, de métodos o mecanismos de información, ya que la información de las redes es información que viene recogida y transmitida para las masas. Y eso tiene hasta el momento consecuencias que no están siendo controladas. Y sí, estoy completamente de acuerdo con usted y para ello quisiera recordar del punto de partida de nuestra conferencia, ¿no? Proponernos problemas. Lamentablemente yo no tengo las soluciones, me encantaría, pero tengo problemas
para proponer. Y aquí lo importante es tener en claro que muchas de las evidencias que nosotros consideramos pruebas, evidencias, no lo son. Esas son producto de conflictos, intereses, contradichos, pero a veces también pueden ser un modo de demostrar pues un entendimiento, ¿no? Y también usted ha hecho muy evidente más de una vez durante su intervención, sobre todo la última parte, el factor lingüístico. Es decir, tanto la expresión lingüística, la elección de los términos. Sí, hace un par de años estuve en España y tenían en Madrid. Encontré una marca de cervezas en Madrid la marca era Sin, o sea, Sensa, Sin. Desde la marca, pero no sé si la tengan ustedes en Perú, pero en España era muy conocida esta cerveza. No, acá no la he visto, sin embargo, me hace pensar, ¿no? Da mucho que pensar, mejor dicho. Por ejemplo, existe también la cerveza sin gluten, ya que la cerveza se elabora con algo que tiene gluten, ¿no? Con cereales que tienen gluten. Y bueno, hemos dado tiempo, en caso quieran elaborar alguna pregunta o comentario, están dando sus nombres para inscribirse formalmente y poder obtener el certificado. Por favor, si tienen preguntas, tenemos una casilla de preguntas y respuestas que encontrarán en el índice de herramientas o en el menú de herramientas que tienen en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Porque si no hay preguntas, podríamos concluir esta primera jornada. Vamos a darles unos cuantos segundos más. Lamentablemente no tengo acceso al chat. Por más que quiero escribirles un mensaje, no lo puedo hacer. No, pero yo que sí tengo acceso veo que no hay más preguntas. Son solamente los participantes que están registrándose. Rina Briñone. Ok, no ha habido problemas técnicos. Entonces, si es que no hay más preguntas, les agradezco a ustedes, le agradezco al profesor Marrone. Vamos a dejar esta línea abierta hasta las 11 de la mañana para que los participantes puedan inscribirse, escribir sus nombres para que les den el certificado. Y si no tienen más preguntas, quiero volver a saludar al profesor Marrone. Le vuelvo a agradecer muchísimo por su participación. Gracias a usted, doctora Bellini. Gracias a los participantes. Gracias, profesor Marrone, por la gran contribución que se viene sumando a las que ya hemos venido realizando con el Instituto Italiano de Cultura. Eso para nosotros ha sido un encuentro muy interesante, muy importante. Es un evento transversal en el cual hemos podido invitar a público muy diferente, una platea más joven, y me da gusto presentarles a todos ustedes al Instituto Italiano de Cultura. Y nuestra siguiente cita es el miércoles 14, siempre a las 9:30 de la mañana, para continuar con nuestra segunda cita con el profesor Marrone, donde vamos a tratar el tema de las marcas. Muchas gracias y nos vemos en un par de días. Hasta luego. Pero la línea queda abierta. El profesor Marrone se despide. Hasta luego.